Julieta, ¿por qué es necesaria la construcción del proyecto Chira-Soria, a tu juicio? Pues yo creo que es necesario en general, primero empezar que es necesario el almacenamiento. El almacenamiento es necesario porque si vamos a ir a una transición hacia un modelo basado en energías renovables, que en Gran Canaria las energías renovables que tenemos sobre todo es energía eólica y solar, y en la que se basaría la mayor parte de esa transición energética hacia las renovables, necesitamos poder almacenar energía. Y yo creo que esto se entiende muy fácil porque tanto el viento como el sol son energías intermitentes. El viento no siempre está ahí cuando queremos. No podemos decir, pues ahora sopla más viento porque tenemos más demanda. Y el sol, lo mismo, además con la cadencia clara de que no hay sol de noche, que tenemos atardecer, es el pico de demanda mayor en Canarias, y en Gran Canaria es el atardecer, las 7 8 de la noche, dependiendo si es verano, invierno, incluso a las 9 de la noche. Em, y más allá de eso, incluso durante el día, pues si hay nubes, no hay nubes. Entonces tenemos energías eh, intermitentes, fluctuantes y no gestionables. No podemos decir ahora luce un poquito más sol que te necesito. Desde ese punto de vista sí que tenemos un potencial muy importante, tenemos muchas energías renovables, sobre todo solar y eólica, pero tenemos que poderlas almacenar para poderlas utilizar y poder prescindir de los combustibles fósiles en una transición energética que yo creo que es muy necesaria. Entonces, si queremos hacer esa transición energética, si no nos queremos quedar anclados en una dependencia de los combustibles fósiles, tenemos que avanzar en energías renovables junto con avanzar en el mix de almacenamiento. Tienen que ir de la mano. De hecho, hoy en día pues ya empiezan a haber vertidos, lo que llamamos es cuando tenemos disponibilidad de renovables, pero que no podemos introducir en la red, porque básicamente hoy en día no hay sistemas de almacenamiento. De lo primero es establecer esa necesidad de sistemas de almacenamiento y luego ver qué sistemas de almacenamiento. Es verdad que hay sistemas de almacenamiento, lo que llamamos a corto plazo y a largo plazo. Y para que se entienda, pues a corto plazo estamos hablando de horas, incluso pues un día o incluso o quizás el margen de un poquito más de un día, 2 días. Y largo plazo son sistemas de almacenamiento que nos permitirían hacer un almacenamiento estacional. Esto también es muy fácil de entender cuando vemos el ejemplo que acabamos de ver de la energía eólica y la energía solar. Hay más sol en verano que en invierno, y nosotros en Canarias con los alisios también tenemos más viento en verano que en invierno. Entonces también hay que dimensionar los sistemas de almacenamiento ya no para las horas o el día, sino incluso tener un sistema de almacenamiento que sea capaz de hacer un trapase estacional. Eso serían los almacenamientos a largo plazo. Bien, eso ya es cuando estemos llegando a 90-85% de cobertura de energía renovable. Ahora mismo estamos muy lejos de ahí y nos estamos concentrando en lo que necesitamos ahora, que es el corto plazo. Dentro del corto plazo hay dos alternativas: las centrales de hidrobombeo y el sistema de baterías. Digo, dos alternativas tecnológicamente maduras hoy en día, y con una cierta capacidad. Hay una diferencia muy grande entre estos dos sistemas, que los sistemas de hidrobombeo a día de hoy permiten capacidades mucho mayores, como la que se plantea en el Chira-Soria, que con baterías hoy en día no hay sistemas de estos tamaños, son muchísimo menores. El sistema más grande que hay de almacenamiento en baterías está situado en Australia y tiene 100 megavatios, pero solamente para 1 hora y algo, no 2 horas. Entonces, mientras que el sistema que se plantea aquí es muchísimo mayor, tiene más de 300 megavatios para 16 horas. Entonces, eso es la gran diferencia, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay sistemas de baterías que sin llegar al tamaño de Chira-Soria podrían tener capacidad para instalarse en pequeños sistemas, y al final muchos pequeños sistemas pues también pueden acumular una capacidad importante de almacenamiento. Ujú. ¿Y por qué? Bueno, esta es la explicación un poco previa. Entiendo que hay que almacenar, bajo su punto de vista, ¿no? Energía porque no se produce continuamente. Y a modo de clase, a modo de forma muy, muy directa, muy somera, me gustaría que nos explicara por qué es necesaria ese almacenamiento de energía de una forma un poquito más extendida.
Bueno, es necesario por lo que acabamos de ver, o sea, nosotros tenemos que almacenar para poder tener disponibilidad de energías renovables. No podemos poner renovables y no poner sistemas de almacenamiento, porque si no, al final lo que tendríamos son parques eólicos que no están produciendo porque eh, no tienen a dónde verter esa energía. Podemos tener mucho viento de noche y si no tenemos suficiente demanda lo tenemos que almacenar. Y lo mismo con energía solar, podemos tener mucho en el pico al mediodía, pero necesitamos almacenarla para poderla utilizar en otros momentos del día. El dilema que se está planteando aquí es qué sistemas de almacenamiento. Y al final lo que he comentado, tanto las centrales de hidrobombeo como las baterías son necesarias. Unas no excluyen a la otra, van a ser necesarias el mix de energías renovables y el mix de almacenamiento. Ahora mismo estas dos son las tecnologías más maduras y van a ser necesarias. Claramente en el transporte la batería va a ser la alternativa, coches eléctricos, guaguas eléctricas, trenes eléctricos, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, también en sistemas distribuidos y en algunos sistemas en los cuales la batería va a resultar más conveniente y va a ser necesaria. También es verdad que la central de Chira-Soria, sola por sí misma, no va a ser suficiente para dar cabida a todas las necesidades de almacenamiento que se necesitan si realmente vamos a transicionar a un 100% de energías renovables. Por eso digo que ese mix es necesario. Necesitamos centrales de hidrobombeo y necesitamos baterías, porque ahora mismo sí podríamos cubrir, pero a medida que vayamos pasando a un 40, a un 50, a un 60% de penetración de energías renovables, vamos a necesitar más capacidad de almacenamiento. Entonces, no es central de bombeo o batería, las dos son necesarias. En mi opinión, yo pongo por delante las centrales de hidrobombeo. Eh, ¿Por qué pongo por delante las centrales de hidrobombeo? A pesar de que sé que las baterías van a ser igualmente necesarias y se van a tener que ir desarrollando en paralelo. Incluso probablemente la batería se podrá desarrollar antes. Podemos tener pequeños sistemas de batería en menos tiempo que lo que se construye en la central de hidrobombeo. Eso también es verdad y yo creo que es lo que va a suceder y es lo que necesitaríamos que sucediera. Pero cuando comparamos los dos sistemas de almacenamiento, hay algunas diferencias que son claves. Los sistemas de hidrobombeo frente a baterías eh, tienen unas ventajas claras desde el punto de vista técnico y económico. Desde el punto de vista económico, son sistemas más económicos. No solamente porque la batería hoy en día sea más cara, que podemos decir es que dentro de 5 años van a bajar el precio de la batería, y probablemente sea así, dentro de 10 años van a bajar más y dentro de 15 años vamos a bajar más. No sabemos exactamente cuánto va a bajar, pero sí es previsible que bajen. Pero el problema de las baterías es que tienen una vida determinada, unos ciclos de vida que pueden ir de 10.000 a 30.000 ciclos. En el futuro se espera que podamos llegar a esos 30.000 ciclos. Pero eso no significa al final, sino depende de cómo trates a la batería, pues un máximo que ronda unos 10 años. Las centrales de hidrobombeo se diseñan, se construyen y duran eternamente. En principio, con pequeños cambios de mantenimiento, puedes tener una central de hidrobombeo operativa, como las que hay en Península, de más de 50 años en perfecto rendimiento, haciendo un mínimo mantenimiento y algunos cambios de turbina a los X años. Entonces, no solamente es que la inversión inicial a día de hoy sea más económica, que podemos hablar de si lo va a hacer dentro de 10 años o no, es que no tienes esa hipoteca de que cada 10, 11, 12 años, dependiendo de lo que te dure la batería, incluso puede ser menos, tengas que renovar todas esas baterías. Entonces, al final, cuando haces el coste de la energía en el largo plazo, la central de hidrobombeo te sale mucho más económica. Y eso es lo que apuntan todos los estudios a nivel internacional. Eso en la parte económica. En la parte medioambiental tiene un impacto mucho menor. La central de hidrobombeo eh, ya me gustaría a mí decir que el almacenamiento no es necesario, pero como hemos visto, si lo dijera, pues no estaría diciendo la verdad. El almacenamiento es necesario. Central de hidrobombeo, además en el caso de Chirasoria, las presas, que es el mayor impacto, ya están construidas. Em, sí que hay un impacto medioambiental en el barranco, obvio, y ojalá no se tuviera que hacer. Pero ese impacto medioambiental que hay en el barranco, si lo comparamos con el impacto medioambiental de las baterías, pues volvemos a caer en la balanza, vemos que las baterías tienen un impacto medioambiental mucho mayor.
Las baterías tienen un impacto enorme en sus puntos de extracción. Es verdad que su punto de extracción no es en Gran Canaria, pero es en algún sitio del planeta. Y todos han visto los vídeos de cómo son esas extracciones y los destrozos medioambientales que ocasionan. Es más, hoy en día se plantea que hay metales preciosos en fondos marinos alrededor de Canarias y también hay mucha resistencia a la extracción precisamente por no crear daños en el medio ambiente. Entonces, este discurso de, sí, sí, vale, que los traigan lejos de mi tierra y destrocen lejos de mi tierra, pues a mí no me parece que sea un discurso medioambientalmente sostenible. Entonces, el impacto en todo el ciclo de vida de la extracción y la poca reciclabilidad que tienen las baterías, porque claro, hemos dicho, tenemos que cambiar las baterías cada 8, 10, 12 años si tenemos suerte. ¿Y qué hacemos? Hay que reciclarlas. De momento, la baja reciclabilidad de las baterías es también un problema. ¿Qué se hace con todos esos residuos de baterías? De todos los estudios también que se ven, que evalúan la parte medioambiental, las centrales de hidrobombeo siempre al final tienen en ese balance mucho menos impacto medioambiental que las baterías. Luego hay un aspecto que para Canarias es sensible, que es la dependencia tecnológica. Nosotros hacemos una central de hidrobombeo, Chira, Soria o en cualquier otra isla, y tenemos nuestro sistema de almacenamiento con nuestra agua, con nuestros expertos, con nuestros técnicos. Las baterías nos convierten en dependientes tecnológicos, igual que ahora estamos haciendo con el petróleo, que lo tenemos que traer de fuera. Las baterías igual, las baterías nunca se van a construir en Canarias. O sea, baterías y los metales preciosos también que necesitas, el litio o los metales que quiera que sea, que además son escasos y que en algún momento determinado también vamos a tener el mismo problema de cuál es el límite tecnológico de la batería. Digamos, esto del litio y los demás elementos que necesitamos para construir baterías no son eternos. Y cuando empecemos a hacer una explotación de baterías como la que se está pensando en hacer, vamos a empezar a tener cada vez más limitaciones, subidas de precios. Entonces, al final nos convertimos en dependientes tecnológicos. Igual que traemos el petróleo, traemos las baterías. Con la desventaja de las grandes incertidumbres que se presentan a cuánto va a ser la evolución futura de la batería cuando empiecen a escasear determinados materiales. Y luego tenemos la parte más técnica de decir qué significa una central de hidrobombeo frente a baterías en cuanto a la seguridad de la red, en cuanto a una parte más que tiene que ver con el manejo de la red, con la inercia de la red. Los sistemas de hidrobombeo, como son sistemas hidráulicos que funcionan con turbinas hidráulicas, dan mucha estabilidad a la red. El caso del hierro, que es muy conocido, central de hidrobombeo, pues cuando realmente no se regula la red con diésel, salvo que realmente pues, la central de Gorona no esté funcionando. Cuando la central de Gorona está funcionando, la regulación se hace básicamente con las turbinas hidráulicas. Entonces, las turbinas hidráulicas son los sistemas más robustos en cuanto a proporcionar estabilidad e inercia a la red y muy, muy rápido. En ese sentido, pues no tenemos esa ventaja con las baterías, que son igualmente muy rápidas, pero no proporcionan inercia. Entonces hay toda una serie de ventajas añadidas que hacen que al final dice, ¿cuál es el balance? No hay ningún aspecto en que la batería ofrezca una ventaja competitiva frente al hidrobombeo, porque ni es en la parte económica le gana el hidrobombeo, en la parte medioambiental le gana el hidrobombeo, en la parte de seguridad, por así en redes, le gana el hidrobombeo y en la parte de dependencia tecnológica le gana el hidrobombeo. En resumen, en todos los escenarios que hemos hecho, yo he estado haciendo algunas simulaciones con la Universidad de Stanford, mirando distintas configuraciones. Cuando metemos sistemas de hidrobombeo, bajan los precios, pero no solamente bajan los precios, sino bajan la cantidad de almacenamiento en megavatios que tienes que instalar. O sea, el sistema de hidrobombeo te permite también bajar la cantidad de megavatios que tienes que instalar en sistemas de almacenamiento. Y realmente con medio gigavatio que simulamos en la isla de Gran Canaria, conseguimos bajar 10 gigavatios de almacenamiento en un escenario que comparábamos solamente baterías con hidrobombeo más baterías. Eso también da un claro indicador de lo que va a pasar en la parte económica, que efectivamente por eso también bajaban los precios. En definitiva,
los sistemas de hidrobombeo para islas resultan muy adecuados y con la tecnología actual pues resultan además más económicos y más fiables. Tenemos centrales de hidrobombeo en todo el mundo, el sistema de almacenamiento con más experiencia a nivel mundial y además no solamente a nivel mundial, sino la propia Endesa, que es quien opera aquí, pues tiene en la península muchísimos sistemas de hidrobombeo y tiene muchísima experiencia en este sistema de hidrobombeo, ¿no? Bueno, hemos adelantado muchas cosas al respecto sobre la central hidroeléctrica, sobre las baterías y demás. Y yo te quería Ujú. preguntar, ya para concluir, que cuáles son los elementos o proyectos que pudieran favorecer la penetración de las energías renovables en Canarias, más allá de esta propia central. El almacenamiento, como he visto, es necesario, sea cual sea hidrobombeo, sean baterías, lo que sea, esto es fundamental, pero efectivamente yo creo que no se trata de hacer lo mismo, sustituyendo y poniendo renovables y poniendo baterías, sistemas de hidrobombeo, almacenamiento. Hay que cambiar el modo en que consumimos la energía. Yo creo que en la parte del transporte se ve muy fácil. No solamente es cambiar el coche por un coche eléctrico, es más movilidad compartida, más transporte público, más vehículo alternativo. Hoy se está viendo bastante patinete eléctrico, bicicleta eléctrica. Eh, Quizás estamos viendo el tranvía en Tenerife, ampliaciones también de más allá de guaguas eléctricas o guaguas de hidrógeno. Es cambiar el modo en el que consumimos y consumir menos. No solamente es cambiar la tecnología y poner renovables. Ahí hay que hacer un trabajo ingente en medidas de eficiencia y de sostenibilidad energética. Y luego hay una parte que se ve menos, pero que es muy importante y lo hemos visto en estas simulaciones que te contaba antes con la Universidad de Stanford, que precisamente como nosotros nos basamos mucho en energía eólica y solar, que no son gestionables, es hacer un esfuerzo muy grande en la gestión de la demanda. Todo lo que ganemos en gestión de la demanda nos lo ahorramos en baterías o en almacenamiento, en definitiva, o sistemas de hidrobombeo, sobre todo en baterías. Entonces, todo lo que podamos hacer de gestión de la demanda, que es algo que no se ve, que el ciudadano no ve tanto o le cuesta más ver, es una parte fundamental de cara a hacer que el sistema sea más económico. Eh, y gestión de la demanda es cómo podemos consumir en otros momentos del día más adecuados. Desde de cara al ciudadano hay medidas que nunca las va a ver el ciudadano, pero de cara al ciudadano para que esto se entienda, pues tiene que haber una señal en precios muy, muy clara para que nosotros pues, pongamos la lavadora, el lavavajillas o aquello que podemos de alguna forma variar el momento del día en el que lo ponemos cuando haya más energía renovable disponible, que quizás va a ser al mediodía porque hay más energía solar, o quizás va a ser en determinados momentos del día que hay mucho viento, o quizás incluso sea tan atractivo que hoy quería poner la lavadora, pero como hoy no hay viento, me voy a esperar porque la predicción me dice que mañana sí va a haber y entonces va a bajar mucho la electricidad. O sea, tenemos que ser capaces de trasladar mediante un incentivo en precio para que al ciudadano se le haga atractivo gestionar demandas. Esto implica mucha domótica y desde luego yo creo que el mecanismo es a través de la concienciación, sí, pero sobre todo la concienciación a través del bolsillo. Todos estamos mucho más concienciados cuando ahí nos ahorramos un dinero, ¿no? Sí, yo puedo estar muy concienciado y decir, voy a intentarlo, pero si mi indicador en precios es claro, es cuando voy a actuar. Luego hay otras medidas de gestión de la demanda a niveles mayores. Fíjense que en el futuro em, los coches mayormente serán eléctricos. ¿Cuándo cargo ese coche? Hay muchas decisiones que vamos a tener que tomar que, y pues ¿cuándo lo cargo? Cuando haya energía renovable. No se trata de que todo vaya a almacenamiento, se trata de evitar en la medida de lo posible el almacenamiento y eso se hace con gestión de la demanda. Si yo lo puedo consumir directamente cuando hay energía renovable, ese es el modelo al que tenemos que ir. ¿Qué pasa? Que la gestión de la demanda no es infinita, siempre hay cosas que no se van a poder mover, que vamos a tener que suministrar en el momento. Pero todo aquello que podamos gestionar, eso es uno de los grandes retos
y se está haciendo poco hoy en día en gestión de la demanda. Se puede hacer mucho más y sobre todo teniendo en cuenta el tipo de demandas que vamos a tener en el futuro que no tenemos ahora, como por ejemplo el transporte, el vehículo eléctrico y otras idiosincrasias que nos van a venir. Y luego está la parte de lo que se puede hacer fuera del ciudadano, que es gestión de la demanda ya para los sistemas que no controla el ciudadano. El transporte, el ejemplo del transporte es muy sencillo de entender. Transportes masivos, o sea, cuándo cargamos las guaguas, cuándo se cargan los aviones, cuándo se cargan los ferries, que esperemos que sean eléctricos y funcionen con energías renovables, ese es el plan. Bueno, con ese es el plan que hemos trabajado con las simulaciones que hemos hecho en Stanford, ¿no? Convertir a todos los sistemas de transportes en eléctricos y que funcionen con energías renovables. O cuando nos duchamos, bueno, nos ducharemos cuando lo necesitemos, pero necesitamos que se caliente el agua inmediatamente después de habernos duchado. Pues quizás no, quizás puedo esperar a que se caliente el agua, pues en un momento determinado en que haya energía renovable. Todo eso tendremos que programarlo y serán las señales en precio más la domótica los que nos ayuden a hacer esa gestión de la demanda eficiente, de tal forma que nos adaptemos a algo que no sabemos cuándo va a ser, porque no va a ser como ahora, que siempre vamos a tener la electricidad más barata a determinadas horas. No sabemos cuándo va a haber más viento, no tiene que ser necesariamente a las mismas horas del día. Entonces, el grado de incertidumbre va a ser mayor que ahora. Ahora todo el mundo se puede programar un poco, la electricidad es más barata por la noche, pues hago algunas cositas por la noche que antes hacía de día. Cuando tengamos una muchísimo mayor contribución de renovables, no sabemos, podemos intuir, podemos más o menos ver cuándo va a ser más barato, podemos saber que al mediodía es cuando más sol vamos a tener, pero va a haber un grado de incertidumbre más importante que hay que gestionar. Muchas gracias, Julieta. Gracias por la clase magistral de energía renovable. Pues nada, muchas gracias a ustedes por la invitación.